Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad quiero agradecerles nuevamente por estar acá y quiero compartir con ustedes estas memorias, ¿verdad? Y se remonta pues nuevamente hace más o menos unos 50 o si no es que más años atrás, y siempre es en la ciudad de Mexicanos, ¿verdad? De parte en la colonia San Antonio. La otra parte no sé exactamente cómo se llamaba, ¿verdad? Porque era la conexión de lo que era el barrio El Calvario y la colonia San Antonio. Era a través de, allá en El Salvador le llaman mesones, ¿verdad? Porque no son apartamentos. Ahí vivía mi abuelita. Entonces este mesón, la entrada principal era por el barrio El Calvario. Y uno subía, bueno, caminaba en medio de muchas de esas viviendas, ¿verdad? Estas viviendas son cuartos que no tienen baños, sí tienen su cocina donde la gente cocina, pero los baños normalmente los comparten entre otros vecinos, ¿verdad? Que rentan otros cuartos. Entonces a veces tienen 3 o 4, por ejemplo, eh, baños y se comparten entre varios vecinos, ¿no? Depende de qué tan grande sea el lugar, así es como se comparten. No sé si en estos tiempos ya habrá cambiado algo de eso, la verdad no sé. La verdad puede ser que siga siendo lo mismo. No les sabría decir en realidad, pero si alguien que ve este video sabe y quiere compartir esa información, pues voy a apreciar mucho, ¿verdad? Si lo dejan en los comentarios. Como les decía en las narraciones anteriores, que era un tiempo muy sano. Era tan sano porque yo me iba sola desde donde vivíamos, que por lo menos les digo, si mi mente no me engaña, más o menos tenía que caminar 25 minutos, más o menos, digo yo, ¿no? Porque era una niña pequeña y más o menos ese era la distancia que caminaba de donde vivíamos nosotros hacia ese lugar donde vivía mi abuelita. El punto de esto es de que donde vivía mi abuelita, ese lugar que le digo que era un mesón, ella vivía en la parte alta, de ese lugar, pero yo no entraba por la entrada principal, sino que era por la entrada de atrás que iba a dar a la colonia donde nosotros vivíamos. Entonces esa entrada era una subida empedrada, fíjense. Y el punto es de que todo ese camino habían árboles altos, grandes, de fruta. Y ese lugar me acuerdo que nosotros, todos mis primos y yo, mis hermanos, nos íbamos a ese lugar a cortar mangos, a cortar fruta de la que encontráramos. Eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Pero en este caso que les estoy narrando, es de ese día que yo me recuerdo que yo me fui. Y en realidad fíjense que no sé ni por qué me fui yo sola, pues yo tenía a mis hermanos, ¿verdad? Que estaban más grandes. El punto es que me fui caminando en esa subida que era bien empedrada y era larga para una niña. Era larga y donde terminaba la subida empezaba otra que tenía que doblar a la izquierda, pero ahí ya eran como tipo de gradas de piedra. Siempre del lado derecho y del lado izquierdo habían árboles altos y pues yo me conocía muy bien eso porque nosotros con mis hermanos nos íbamos para donde mi abuelita en el día, ¿verdad? Para estarnos ahí, esperando que llegara el tiempo en que mi papá y mi mamá iban a llegar del trabajo a la casa. Entonces para no estar solos nos íbamos para donde mi abuelita y ahí llegábamos todos los primos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que fíjense que cuando iba subiendo en ese lugar, que iba caminando después, ya en esas gradas que eran bien amplias y largas, que la hora eran como las 6 de la tarde y estaba oscureciendo. Y entonces yo me encontré a una niña como de unos 12 años que su mamá hacía tortillas. Y entonces la niña las iba a repartir. Y me encontró, ¿verdad? Y me dice,
lo recuerdo tan bien como siempre le digo porque me quedó marcado la pregunta que ella me hizo. Me dice, ¿qué andas haciendo? Y yo le digo, voy para donde mi abuelita. Y se me queda viendo, ¿tú sola? Yo le digo, sí, muy tranquila. Yo, ¿verdad? Le digo, sí, yo sola. O sea, yo muy fuerte y toda la cosa, y diciéndole eso. Entonces de repente me dice ella, ¿y no te da miedo? Fíjense que cuando ella me dijo eso, me quedó, en mi mente me entró no sé qué ideas. No sé por qué me entraron, dije yo, miedo dentro de mí misma. Y le dije, no. Yo le dije a ella, no, en ese instante porque realmente yo no tenía miedo, fíjense. No sabía lo que era el miedo todavía yo, antes de que ella me hiciera esa pregunta. Pero fíjense qué tan malo fue para mí que ella me hiciera esa pregunta, porque desde ese momento yo empecé a conocer lo que era tener miedo. Porque ella me empezó a decir, ¿no te da miedo que te pase esto, que te pase lo otro? Y entonces creo que mi mente de niña tan inocente, yo no comprendía el peligro en que me estaba exponiendo al caminar por ese lugar, y en realidad pues les digo, era un tiempo tan sano, y no sé hasta este momento porque yo iba para donde mi abuelita. Yo creo que era algo que usualmente nosotros hacíamos, y usualmente yo lo hacía, pero le digo que no me recuerdo antes cuántas veces lo hice, pero sí me recuerdo de esa vez porque desde allí yo empecé a tener miedo. Y cuando ella me dijo eso, ella se fue, y para decirles que iba hasta allí, me acuerdo, me imagino que yo me sigue yendo para donde mi abuelita, ¿verdad? Pero la verdad, hasta allí es donde yo recuerdo. Y lo recuerdo tanto porque sí les digo, yo ya empecé a sentir miedo, y era esto porque el lugar estaba rodeado de árboles altos y se ponía bien oscuro. O sea, no había luces ahí. Y luego, al subir esas gradas, ya al llegar a la acera, ¿verdad? A la banqueta, como otras personas le llaman, estaba una casa, grande la casa. Y cuando uno llegaba a la acera podía ver para adentro. Era una casa larga que a su lado izquierdo, viéndola de frente, al fondo tenía los baños, y en todo enfrente eran los dormitorios. Pero esa casa estaba sola, ¿verdad? Les digo cómo me impresionó la pregunta de esa niña, que desde entonces a mí me empezó a dar miedo, y me daba miedo lo de esa casa, porque hacían tantas historias sobre esa casa que yo les digo, hasta ahí me acuerdo que yo caminé sola por ese lugar. Yo recuerdo que después yo tenía sueños de cosas extrañas, pensando en lo que la niña me dijo, en lo que me podía pasar, y oía historias ya de medio mundo que hablaban de esa casa y esos lugares. Entonces, fíjense, ¿verdad? Lo que es la niñez y lo que causa las palabras que las personas más grandes que un niño, le pueden decir respecto a lo que uno desconoce, ¿verdad? Porque en realidad todas esas cosas que la gente le cuenta a los niños, en este caso de esta niña, yo creo que ella no lo hizo con ese propósito de meterme miedo a mí, ¿verdad? No creo, porque era una niña también, pero en su inocencia ella lo dijo, y créanme lo que me marcó. Me marcó porque lo tengo en mi mente tan clavado, tan marcado, que desde ahí yo empecé a conocer lo que era el miedo. Esto a mí me enseña mucho porque uno de adulto, ¿verdad? O los niños que son más grandes que otros, es importante que uno les enseñe que uno no debe de ser un causante
a una causa para que a un niño le empiece a dar miedo, porque es tremendo eso. Y todos los niños que han sufrido de miedo sabemos lo que eso le causa a uno. Uno no puede ni dormir, no está en paz, muchas cosas raras que uno empieza a sentir. Y es porque psicológicamente pues uno se trauma, ¿verdad? Pero esta historia, fíjense que realmente les digo, yo no puedo olvidarme de eso. No quiero decir que siento el mismo miedo, no, solo simplemente me hace ver a mí la importancia que uno de persona adulta o de alguien que cuida a un niño, que lo importante es que uno le dé seguridad a los niños, ¿verdad? Que les hable con la realidad, como son las cosas. Que no invente cuentos para que los niños obedezcan, porque muchas veces es lo que hacemos. Hay maneras, ¿verdad?, en que podemos conseguir que los niños obedezcan, maneras sanas, ¿verdad?, que los hagan pensar y los hagan actuar consecuentemente, ¿verdad?, a lo que uno les está diciendo. Entonces, fíjense que en esta oportunidad quería contarles de esa anécdota, de ese recuerdo que lo tengo tan marcado. Pienso que muchos de ustedes también tienen muchos recuerdos similares, ¿verdad?, cuando estaban pequeños. Y este lugar, fíjense que del que les estoy contando, en realidad ahí nos pasaron cosas que las tengo también en mi mente, ¿verdad? Como en el caso de que estábamos todos los niños de ahí, de ese lugar, ¿verdad? Y no solo los de ese lugar, porque nosotros no vivíamos ahí, era mi abuelita. Entonces, si este niño se cayó de un árbol, porque estaba cortando guayabas y todos estábamos abajo, y yo estaba pequeña también, y él se cayó del árbol y cayó sobre las piedras. Y bueno, el susto, ¿verdad? Siempre que los niños nos causan, porque él era uno de los grandecitos también. Y se cayó y quedó desmayado y bueno, imagínense, no sé ni cuántos niños éramos, imagínense, muchos. Solo mis hermanos y yo éramos 6, pero creo que no estaban todos ahí, pero andábamos por lo menos unos 3, mis primos que eran como 6 también, más los vecinos, creo que eran más primos. La cosa es que éramos muchos niños ahí. Y solo recuerdo que yo veía a ese niño tirado ahí en las piedras y que no se podía mover y desmayado. Y bueno, yo asustada como niña chiquita, los otros tratando de ayudarlo. Y como les digo, en mi mente solo quedó el cuadro del niño que se cayó del palo de guayaba sobre las piedras y que quedó ahí. Después lo único que recuerdo es de que lo vi enyesado de su brazo a consecuencia de la caída. No sé si se lo quebró, se lo fracturó, se lo zafó. Lo que sé es que tengo la cara marcada de ese niño en mi mente. Cuando lo vi ahí tirado sobre las piedras y que no se podía mover. Esos son recuerdos de nuestra niñez. Fue bonita, una niñez hermosa, bonita, sana, con esas cosas negativas de niños que pasan sucesos similares, ¿verdad? Porque no fue el único suceso, hay otros también. Pero en este caso se los cuento hasta aquí porque si no la historia se me va a hacer bien larga, ¿verdad? Hay otros sucesos que me causan tanta gracia y tanta risa que por la inocencia de uno de niño las hace. En la próxima narración yo se los cuento. Por favor, si les gustan las narraciones, ¿verdad?, que les estoy poniendo, por favor suscríbanse al canal. Den un dedito hacia arriba, ¿verdad? Denme el like y por favor compartan este canal, ¿verdad?, que es para ustedes y para quienes les guste escuchar recuerdos, memorias, anécdotas de cuando éramos niños. Que a mí me encantaba escuchar las narraciones de mi papá cuando nosotros estábamos pequeños. Se me quedaban grabadas en la mente, la vivía. Y ustedes saben que recordar es volver a vivir. Así que les dejo en esta ocasión esta narración, disfrútenla y los espero en la próxima ocasión.